Este es el acortador final, está hecho a base del anterior acortador. En la descripción de este video se dejará un link donde se explican todos los requisitos que este debe llevar. En primer lugar se presentará la parte de el preview. Si yo quiero ver una vista previa de lo que tiene una página web, él me la presentará con su título, su descripción y su link. Podemos probar con otra página web para ver cómo se ve. Y de ese modo esto funciona. Ahora iniciemos sesión para ver cómo funciona la parte de guardar un usuario en el navegador. Primero veremos un ejemplo con el usuario admin y como podemos ver la página web me pregunta si quiero guardar el usuario en este navegador. Yo le diré que sí, le daré a aceptar y lo guardo. Ahora me presenta una opción para saber si yo quiero eliminar el usuario del navegador. Como mi propósito es ver que todas las informaciones guardadas en estos usuarios están ahora en mi navegador, yo simplemente me voy a desconectar del internet. Una vez desconectado, voy a volver a cargar la página y como ven, sí podemos iniciar a la web. Y vemos que me presenta la parte que está guardada en mi navegador y yo voy a continuar para poder iniciar sesión con mi usuario guardado. Entro con admin, vemos que me dice que está preparando los datos y ahora tenemos todas las direcciones y sus acortadores que están guardados en el usuario admin que se están presentando en una vista offline. Todo esto utilizando todas las ventajas que ofrece HTML5. En el navegador se encuentra registrado el script servicio web.js con el service worker, el cual hará que se cree la base de datos indexada donde se guardan todos los usuarios que estén dentro de esta. También se utiliza el local storage para poder pasar de una vista a otra los datos obtenidos del IndexedDB y de esa manera podemos obtener los datos del navegador y utilizar los servicios que ofrece una página web incluso si no se está conectado a la web. Ahora nos volvemos a iniciar a la red y volvemos a cargar la página donde estábamos anteriormente. Vemos que seguimos online porque no hemos cerrado el navegador ni tampoco ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, ahora yo deseo eliminar este usuario de mi navegador. Ahora ya yo no tengo el usuario aquí. Entonces salgo y vamos a probar la parte de qué pasa cuando un usuario no está en el navegador y yo quiero ver la vista previa de los acortadores. Vemos que no está conectado a la red y intentamos entrar nuevamente. Ingresamos con admin y nos dice que el usuario no se encuentra en el navegador porque ya le hemos dicho a la página que me elimine mi usuario de este navegador porque deseo que estos datos no estén guardados. Entonces, eso es lo que pasa cuando un usuario no está guardado en el navegador. Para clientes se hizo algo visual, sencillo. Los tres clientes usan la misma interfaz, por tanto no hay tanto impacto en la interfaz, pero primero vamos a ver cómo funciona. Lo que se hizo es que se hizo una clase que tiene los métodos pedidos de los APIs. Entonces, para cada uno de estos, para cada uno de los tipos de API, se hizo su clase que herede de esta base, por ejemplo, backend en este caso. Comenzando con el gRPC, lo que esto usa es la librería de gRPC para crear los canales y usando las clases compiladas del proto original, o sea, de archivo proto, se establecieron los canales de servicio y los stop. Para el servicio REST, lo que se hizo fue usar request para hacer títulos pedidos y guardar
la utilización pues en los headers y enviar el header para atrás. Para SOA lo que se hizo fue usar la librería zip para que un cliente que comunique y llame las funciones por nosotros. Prácticamente son lo mismo, no visualmente. Lo único que cambio, como dije anteriormente, es cómo se obtienen los datos y el funcionamiento debajo. Por ejemplo, si conectamos admin, admin puede ver a toditos, refrescar por si se había registrado un nuevo link o un nuevo usuario, hacer un usuario que entre normalmente, simplemente se le va a registrar los listados que tiene y la habilidad de registrar un nuevo link. A registrar Google, por ejemplo, nos envía la imagen de atrás, la URL, la URL cortada y la fecha de creación. La imagen mostrada es un test, está encodada en base 64 como se pidió. Lo que esto hace es que decoda la imagen y lo denumeriza a sequeado. Aquí podemos ver que la imagen en esta parte es decodificada para ser mostrada. Antes de presentar el cliente para REST, hay que destacar que este tiene un esquema de seguridad basado en Java Web Token. En primer lugar, se debe iniciar una sesión y pedir un token que me lo va a mandar el servidor. En este caso está la dirección res-login y de ahí, cuando mandamos los parámetros con el usuario y el password, me va a mandar un bearer token. Tomo ese token y si quiero, por ejemplo, obtener una lista de los usuarios, yo puedo hacerlo pasándole el token acá. Si yo intento entrar con un token que esté expirado, simplemente me va a responder con esto. En cambio, si yo le mando un token nuevo, ahí tengo los datos que quiero recibir. Si quiero los datos para el cliente, simplemente se inicia sesión, igual que la anterior, se toma el token, pero esta vez hay una dirección específicamente para ellos. Si yo intento acceder con un token anterior, no me va a dejar, pero si le pongo el nuevo, va a hacer lo mismo. Si intento entrar a los datos del administrador con el token del cliente, me va a aparecer que no tiene permiso para acceder al recurso, ya que usted no es administrador. Bien, continuando probando la parte con el cliente, también se puede utilizar el cliente REST. El mismo funciona básicamente de la misma manera. Entonces, tenemos admin, en el cual podemos ver que en efecto se está recibiendo la información que se proporciona desde el servidor con su servicio web REST. Cierro ahí. Ahora con el de SOAP. Y también se reciben los mismos datos que se reciben, pero esta vez con el servicio de SOAP.